Listo. Estamos grabando entonces. Este taller se llama Embarazo y Parto Respetado. Ay, se sumó otra persona. Y como les comentábamos en el correo, está enmarcado en esta semana el parto respetado. No sé si han visto por ahí en redes sociales que se está hablando harto de este tema del parto respetado, porque esta semana es importante concientizar en torno a qué es el parto respetado, este concepto, y por sobre todo la prevención de la violencia obstétrica, que no sé si es un término que ustedes han escuchado por ahí, si conocen, y que hoy en día se está dando mucho. Eh, Varios profesionales de salud estamos llevando a cabo, ¿cierto?, esta bandera de lucha, que es en el fondo empoderar a, no tan solo a la mujer que va a parir, sino también a su familia, a su acompañante significativo que va a estar con ella, para que de esa manera, a través de la información, se empoderen y puedan de esa forma prevenir situaciones que pueden ser violentas en este contexto, y luego vamos a entender por qué, y suena fuerte, pero se da mucho hoy en día en nuestro país. Así que ahí vamos a ir viendo bien esos conceptos. Bueno, acá está este taller enmarcado en el programa de acompañamiento a madres y padres estudiantes. Me imagino que muchos de ustedes recibieron la información, esta invitación, ¿cierto?, a través de correo porque están suscritos al programa. Y en caso de que no, igual ahí después me pueden escribir para poder enviarles toda la información sobre lo que hacemos. También para que sepan, nosotros todas las semanas ofrecemos consejerías gratuitas para poder acompañar a estudiantes en lo que es todo este proceso de parto, resolver sus dudas, también en el posparto, consejerías de lactancia, cuidados del recién nacido, etcétera. Así que ahí cuenten con nosotros en todos esos temas que quizás los podemos ayudar como profesionales de salud. Por mi parte, yo, Natalia González, soy matrona y les vengo a presentar entonces este lindo tema que es el parto respetado. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a hablar sobre un embarazo consciente y después vamos a entender un poco a qué hace referencia eso. Trabajo de parto, trabajo en equipo. Ese es como el lema. Lo ideal es que en este trabajo parto tengamos algún acompañante significativo, sea nuestra pareja, sea nuestra mamá, quien nosotros decidamos, y que sea un trabajo en equipo, ya que necesitamos un acompañamiento de una persona de confianza en ese momento. Así que vamos a ir viendo todas las fases del trabajo parto y también cómo podemos beneficiarnos de ciertas herramientas y también del acompañamiento de una persona significativa en este momento. Cómo diferenciar los pródromos versus el trabajo parto, algo que también suele ocurrir, como estas contracciones son de trabajo parto, todavía no, todavía me falta. Eso es como una duda también que suele surgir y que puede también determinar en que lleguemos muy tempranamente quizás a un centro de salud y exponernos también a ciertas prácticas que muchas veces no son necesarias, ya que eso está parte también, es parte también de lo que vamos a hablar de violencia obstétrica. Vamos a analizar son estos términos de parto respetado y humanizado, que no son lo mismo. Y también vamos a hablar sobre el famoso plan de parto y posparto, ya que no sé si les suena, ¿lo han escuchado por ahí? ¿Han escuchado alguna vez estos términos, María Paz? No, plan de parto, posparto, no, la verdad es que no. Ujú. ¿Pero lo de parto respetado te sonaba un poquito? Sí, eso Eso sí. sí, por mis hermanas, sí, sí. Súper. ¿Y Jeremías o Karen ahí que nos está acompañando ahora? Mi novia dice que no, bueno, yo tampoco, no he escuchado sobre eso. Súper. Ahora lo vamos a ver entonces. ¿Y Karen, que está por ahí? O quizás no puede hablar ahora Karen, pero bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en esos términos. Em, ¿A qué nos referimos con un embarazo consciente? En el fondo que seamos conscientes, valga la redundancia, de que este embarazo puede haber llegado a nosotros en distintos contextos para cada mujer, o sea, no va a ser igualmente recibido eh, por todas las mujeres, ¿cierto? Hay distintos contextos que envuelven este proceso.
¿cierto? Si estoy con pareja o no, si estoy trabajando, si estoy estudiando, si actualmente vivo o no con mi pareja o con el papá del bebé, ¿cierto? Entonces hay un montón de circunstancias que se pueden dar de manera distinta e incluso entre hijos de la misma madre, ¿cierto? Pueden ser embarazos en contextos totalmente diferentes. Por lo tanto, hay que entender, ¿cierto? Que acá cada una es un universo, ¿cierto? Y que ningún embarazo va a ser igual al otro. Como dice acá, ¿cierto? Algunos de los factores también que pueden influir en cómo vivo este embarazo pueden tener relación, por ejemplo, con el tema académico. Si es que estoy estudiando, ¿cierto? Me voy a empezar a preguntar cómo lo voy a compatibilizar, ¿cierto? Con mis estudios, empiezo a calcular las fechas, me va a dar para terminar este semestre o no. Entonces también vienen ahí hartas cosas que nos ponemos a pensar. Y lo ideal para esta etapa, ¿cierto? Es poder estar acompañadas con redes de apoyo y por sobre todo con información, ya que este acceso a información confiable, ¿cierto? No como fake news de repente que uno ve en internet o en redes sociales, o también más que eso, mitos de repente que uno escucha en la familia como, oye, es que te van a hacer esto, es que esto duele, es que esto no sé qué. Uno finalmente está como con tanta información dando vueltas y es importante aterrizar también esa información para poder tener la tranquilidad de lo que me está pasando es normal o quizás debo consultar por esto. Entonces, para eso también es importante contar con estos espacios en los cuales yo puedo adquirir información con respecto al proceso que estoy viviendo. Ya en caso de que no tengan la posibilidad de acceder a estos talleres o charlas como prenatales en su consultorio, o si se atienden de manera particular, tampoco, no sé, su matrona o alguien les ofrece este espacio, para que sepan, siempre pueden contar con nosotros para tener esas consejerías más individualizadas o también asistir a estos talleres que hacemos más abiertos. Y por sobre todo, es importante ese acompañamiento, ¿cierto?, durante todo este proceso de embarazo, del parto y del posparto, ¿cierto? Y que se dé de manera respetuosa. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Primero que todo, vamos a revisar un poquito las etapas del trabajo de parto, para que así contextualicemos un poco en qué marco se está dando, ¿cierto?, esta situación, ¿cierto? Y cómo podemos intervenir de manera respetuosa en este proceso. El trabajo de parto se supone que debería iniciar, ya así como muy teóricamente, ya finalizando el tercer trimestre y se considera un embarazo ya de término en teoría sobre las 37 semanas. Sin embargo, hoy en día han habido muchos estudios, ¿cierto? A nivel tanto desde la pediatría, la neonatología, como también a nivel del área ginecológica, de que se considera un embarazo de término después de las 39 semanas, ya que ahí recién se considera que el bebé podría tener todas las capacidades que necesita para sobrevivir fuera del útero de la mamá. Antes de las 39 semanas todavía hay ciertos procesos inmaduros que los hemos observado también con el tiempo, por ejemplo, la capacidad de poder tomar leche, tomar pecho, ¿cierto? Em, es distinta a un bebé de 37 semanas versus un bebé de 39 semanas. Entonces, eso es algo que también nos ha servido para basarnos en esta recomendación de que un embarazo de término sea considerado de las 39 semanas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces hay médicos que, si es que no hay algo así como de riesgo materno-fetal que indique interrumpir antes de eso el embarazo, programan, ¿cierto?, la cesárea o la inducción del parto para antes de esa fecha. Y si es que no hay algo de peso, ¿cierto?, que tenga que ver con la salud de la madre o del bebé que respalde esa indicación, no debería por qué ser así. ¿Ya? Entonces siempre también entrar a cuestionar o analizar el porqué de esas indicaciones médicas, porque es ahí donde particularmente en Chile se relaciona mucho este tema de la violencia obstétrica interrumpiendo los embarazos antes de tiempo. ¿Ya? Y eso finalmente va en perjuicio no tan solo de el bebé, que quizás aún no está lo suficiente maduro para poder tener todos sus procesos naturalmente, sino también del apego que va a tener con su madre, cómo se va a ir desarrollando esos días. Así que eh,
En ese sentido, vamos a referirnos acá a la suposición, ¿cierto?, que estemos en un embarazo de término. Y cuando comienzan estas contracciones que son de trabajo de parto, que después las vamos a ver cómo se diferencian de los pródromos, pueden pasar días incluso, ya días en los cuales yo voy a sentir contracciones con frecuencia, ¿cierto? Y eso va a ir generando cambios en el cuello del útero, que es una estructura del útero, ¿cierto?, que da hacia el canal vaginal, y ese cuello vamos a ir viendo después las modificaciones que tiene que realizar para comenzar a dilatarse. Y eso es a lo que nos referimos con la dilatación, ya cuando comienza a abrirse el cuello del útero para dar paso a la salida de la cabeza del bebé. Y ya cuando estamos en esa fase se llama fase de aceleración, que es cuando la dilatación ya se empieza a acercar a los 10 centímetros, que es lo que nosotros esperamos, y ahí ya comienza a descender la cabeza del bebé y llegamos a la fase, ¿cierto?, de expulsión, que se llama. El expulsivo es cuando sale, ¿cierto?, la cabeza del bebé, luego sale todo el cuerpo del bebé. Y luego de eso tiene que salir otra cosa más, que es la placenta, ¿ya? Y eso se llama alumbramiento. Y el alumbramiento es la última etapa, que es cuando debe salir, ¿cierto? Este órgano que fue el que nutrió durante todos estos meses, ¿cierto?, al bebé dentro del útero. Y una vez que termina de salir ese órgano, que es la placenta, ¿cierto? Ya se da por finalizado como este proceso de parto, y ya después comienzan otros procesos que tienen que ver también con un sangrado que nos va a durar días después, ¿cierto? Para eliminar como todos estos restos que pueden haber quedado de tejido, ¿cierto?, relacionado a la inserción de la placenta, etcétera. Y ahí eso también acompañado de algunas contracciones para que esos tejidos logren, ¿cierto?, salir del útero, y después ya son varios meses que deben pasar, aproximadamente de 3 a 6 meses, en que ya todos nuestros órganos internos se reacomodan nuevamente a como era previo al embarazo. Así que en resumen de todo este proceso, la duración del trabajo de parto es muy variable, ¿ya? Si bien acá dice tiempo y salen horas y todo el tema, son teóricas, ¿ya? Y no es que todas las mujeres vayamos a tardar lo mismo en dar a luz. Es muy distinto también si es una mamá que por primera vez da luz versus una mamá que ya ha tenido hijos antes. También, en teoría, la mujer que ha tenido hijos antes se va a demorar menos tiempo, pero es muy variable en cada mujer. Incluso hay mujeres que por distintos motivos, ¿cierto?, no comienzan de manera natural este inicio de trabajo parto, y a veces hay que, en el fondo, ayudarlas a que comiencen con este trabajo parto con, cierto, hormonas sintéticas, que es la oxitocina en este caso, que es la que produce las contracciones, pero deben ser casos muy justificados. Siempre lo ideal es esperar que este proceso comience solo. Incluso si es que tenemos una cesárea indicada por ejemplo, que el bebé es muy grande, ¿cierto?, que pesa mucho, entonces ahí el doctor dice, mira, la verdad podemos intentar si quieres un trabajo parto normal, pero en verdad por el tamaño de la cabeza del bebé y todo, la verdad es que no va a ser posible quizás, y vamos a tener que actuar de urgencia. Lo ideal es que esa cesárea programada sea no programada, sino que una vez que uno comience las contracciones uterinas, ahí recién, ¿cierto?, programar la cesárea como, ok, ya va a empezar el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque eso nos indica que el bebé ya está maduro. Entonces, si yo quizás programo una cesárea antes de eso, puede que el bebé todavía no esté listo para salir. ¿Ya? Así que ahí también influye un poco eso. A ver, ahí, listo. Y acá está lo que yo les comentaba de las modificaciones que ocurren en el cuello del útero, que se empiezan a producir cuando comienza este trabajo de parto. Y acá tenemos dos términos que puede que los escuchen mucho cuando estén en el proceso de trabajo parto, que es el borramiento y la dilatación. ¿Qué es el borramiento y qué es la dilatación? Ustedes van a escuchar eso, que los médicos van a decir, borrado en 100, dilatado en 3, y usted va a decir, ¿qué? Y lo que quieren decir ellos es borramiento, es que se acorta el cuello del útero. Ven que acá está largo, esto es el cuello del útero, y acá está largo, y acá ya está borrado al 100%, porque ya no está, ¿cierto? Se acortó.
Entonces acá ya hablamos de un cuello borrado al 100%. De repente la matrona o el médico hacen el tacto y dicen, cuello borrado en un 50%, o sea que va a la mitad, ¿ya? Y uno eso lo estima como más que nada por el tacto vaginal, eh, y es muy al ojo, ya en verdad uno ya después con el tiempo va como desarrollando esa capacidad de más o menos imaginarse los centímetros y todo eso, pero a eso nos referimos con borramiento, y la dilatación es cuando ya comienza a abrirse el cuello del útero. Por ejemplo, con 1 centímetro es que me cabe un dedito dentro de ese orificio del cuello uterino. Entonces ahí yo después voy midiendo, 3 centímetros, 5 centímetros, hasta que llego a los 10 centímetros, que es cuando ya no se tocan los bordes del cuello del útero y uno ya se encuentra directamente con la cabecita del bebé. Y es ahí cuando comienza a descender esta cabeza del bebé, y ya cuando aparece, ¿cierto? Por la cavidad vaginal, significa ya que está en expulsivo, es decir, ya viene expulsándose la cabeza del bebé. Así que a eso nos referimos con estas modificaciones del cuello uterino. Y ahí nos sale la duda, ¿cómo saber si estoy en un trabajo de parto real o si son pródromos, que son como estas falsas contracciones? Y los pródromos, me imagino ahí que la pareja de Jeremías va a quizás hacerle más sentido, porque comienzan a aparecer ya en el tercer trimestre, acercándonos al parto, y son contracciones que no son frecuentes, no es como que me empezaron y siguen en el tiempo, ¿cierto? Sino que me dan de repente puede que sienta una molestia más a nivel púbico, no necesariamente como una contracción uterina, sino como una pubalgia, un dolor en el pubis. Y estos dolores son como contracciones uterinas de prueba, por así decirlo, porque se empiezan a desarrollar más receptores para la oxitocina en el útero, y eso genera que al recibir la oxitocina, ¿cierto?, se genere esa contracción. Entonces eso significa que mi útero ya se está preparando para el momento del parto y pueda recibir la oxitocina y generar su acción, que es la contracción uterina. Y Taya Jere dijo sí, ya las empezó a sentir entonces estas contracciones falsas, los pródromos. Eh, entonces, también hay unas contracciones que se llaman de Braxton Hicks, ya que es un nombre como medio científico, que son como estas primeras contracciones que empiezo a sentir, ¿cierto? Que pueden aparecer en el segundo o ya más en el tercer trimestre, pero los pródromos se dan un poco más cercano al trabajo de parto, ya que de repente como que son bien frecuentes las contracciones, pero paran, ¿ya? Entonces, ahí yo digo, chuta, ya se viene, pero todavía no. Y cuando tengo estos pródromos, también puedo tener algunos otros signos que quizás me llamen la atención y diga, ay, voy a la urgencia o no, que puede generar también que empiece ya a bajar el moco cervical. ¿Qué es el moco cervical? Nos vamos a devolver acá una lámina. Acá en el cuello del útero, ¿cierto? Que tenemos este orificio interno, o sea, externo, y este orificio interno, ¿cierto? Que une este canal que existe hacia el útero a través del cuello. Y en ese canal existe este moco cervical, ¿ya? Que es como una mucosidad que cuando uno ya comienza con las contracciones se empieza a expulsar de a poquito, debido a la presión que genera el útero como hacia abajo, se empieza como a movilizar esta mucosidad, y puede parecer como un poco sanguinolenta incluso, debido a que acá hay muchos vasos sanguíneos, ¿cierto?, en esta zona, pero eso no es que uno esté sangrando o que algo le esté pasando al bebé, sino que es parte del proceso de las contracciones. Y puede ocurrir ya cuando yo comienzo con estos pródromos, y eso no significa que yo esté en trabajo de parto. Ya el hecho de perder el tapón mucoso me puede indicar que ya se viene acercando el momento, pero no que estoy en un trabajo de parto como tal. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Porque van a haber cosas que me van a asustar quizás o me van a llamar la atención. Cuando estoy en un verdadero trabajo de parto, las contracciones uterinas son regulares. Ya es decir, yo voy marcando acá en mi teléfono, ¿cierto?, con un cronómetro, y voy viendo que, no sé, son cada 5 minutos y no han parado así en más de una hora. Entonces ya tienen una regularidad versus los pródromos, que son irregulares. Por ejemplo, me da primero cada 5, después cada media hora, después no me dieron más, después en la noche me dieron de nuevo. Entonces no tienen esa regularidad. También cuando es un verdadero trabajo de parto, ¿cierto? La intensidad de
cómo siento la contracción o el dolor quizás que me puede generar, comienza a aumentar progresivamente. En cambio, en los pródromos es siempre la misma, ya siempre es como la misma molestia, pero no va incrementando en cómo eso me va doliendo o molestando. Acá cuando estamos en un verdadero trabajo parto, existe una dilatación del cuello del útero, se empieza a borrar y a dilatar. En cambio, en un pródromo eso no ocurre porque la contracción no es lo suficientemente potente o con la frecuencia que necesita para que el cuello comience a modificarse. Por lo tanto, aún no va a ocurrir el parto. Y en un verdadero trabajo parto, el malestar generalmente no se suele aliviar con cosas como de primera línea que uno utiliza, como ponerse calorcito, masaje. Bueno, acá salen medicamentos, pero ya ni siquiera se usan. O por ejemplo, si es que voy al hospital y me dan algo para el dolor, como lo típico que indican Viadil de repente, ¿cierto? No se me pasa. En cambio, en un pródromo, si por ejemplo la matrona o el médico en la urgencia me dice, nada, mira, todavía no es tiempo, toma estas gotitas de Viadil. El Viadil disminuye la contracción uterina, por eso no dice Viadil, porque si no me duele la guata. Pero es por eso, porque también tiene un efecto a nivel del útero que disminuye, ¿cierto?, estas contracciones y por lo tanto el dolor. Y si con eso se me pasa, entonces no era un trabajo de parto. En cambio, cuando sí o sí es un trabajo de parto, esto no pasa con nada. Ya empezó a avanzar la situación y ya no hay vuelta atrás para poder frenarlo. Entonces, eso lo diferencia, ¿cierto?, de un falso trabajo de parto. No sé si hasta ahora hay alguna duda o algo que quisieran repasar sobre alguno de los temas que vimos, o si va todo claro. No, todo bien, por de mi parte. Súper, gracias María Paz. Todo bien. Gracias. Perfecto, sigamos entonces. Ahora salen algunos mitos y realidades sobre el trabajo de parto y el parto. ¿Ya? Acá nuevamente está el tema del tapón mucoso, eh, el tema de la oxitocina sintética. Ya no sé si han escuchado hablar de la oxitocina, ¿cierto? Que es este suerito que colocan en el trabajo parto. Sobre las episiotomías. Las episiotomías son cortes que se realizan a nivel de los genitales para poder ampliar el canal del parto, pero debe estar muy justificado y aún sigue ocurriendo que hay profesionales que lo hacen como de rutina, cosa que no debería ser así porque genera ruptura de tejido, ¿cierto? Y ahí vamos a ver en más detalle en qué casos sí aplica que se realice esa maniobra y en qué casos no. Sobre la anestesia también existen muchos mitos y realidades como después de la anestesia me puedo levantar o ya no me muevo más, quién me bloquea, puedo mover mis piernas o no, ¿cierto? ¿Qué hace esa duda, ¿cierto? Cuando nos ofrecen este procedimiento. La cesárea también, en qué casos se justifica y en qué casos no. Sobre los pujos, cómo pujar. Ya muchas veces a una duda que en el momento del parto las mujeres preguntan cómo tengo que hacerlo porque una matrona me dijo que hiciera esto, en internet leí esto otro, entonces queda la duda también de qué es lo correcto. La sección del cordón, eso significa en qué momento cortamos el cordón del bebé. También es importante dentro de este proceso respetuoso del trabajo parto y el parto. Los procedimientos que se le realicen al bebé, también importante saber si es que amerita que se hagan con urgencia o si es que puede esperar y aprovechamos este momento inicial para fortalecer el apego, iniciar la lactancia. El piel con piel, que no es lo mismo que apego. Ya el apego es un proceso que se puede dar de distintas formas, en distintos momentos, pero el piel con piel es lo que llamamos la hora de oro, ya que es este contacto directo con la piel de la mamá y también los beneficios que representa para el bebé este primer contacto piel con piel. Y también mitos muy a grandes rasgos sobre lactancia materna. Vamos a tener un taller pronto sobre lactancia materna, así que ahí sí o sí vamos a profundizar mucho más, pero igual vamos a ver algunos temas de la lactancia relacionados a este momento en particular, que es el parto. Entonces, con respecto al tapón mucoso, ya hablamos que se puede caer semanas antes incluso del trabajo parto a raíz de estos pródromos, ¿cierto? Sobre la oxitocina sintética, eh,
tenemos que entender que debe estar debidamente justificada porque no es que sea inocua, no es lo mismo que nuestra oxitocina natural. La oxitocina sintética está relacionada con contracciones uterinas más dolorosas y que por lo tanto van a hacer que, ¿qué pasa cuando viene cuando viene el dolor? Me genera estrés y el estrés bloquea la oxitocina natural que yo sintetizo. Entonces, obviamente, al exponerme a un procedimiento que me va a generar más dolor, voy a estar disminuyendo mi liberación de oxitocina natural. Así que no debe ser utilizada de rutina, sino debidamente justificada y debe estar justificado por, no sé, por ejemplo, que se requiera acelerar el parto por algún motivo en particular, del bebé, de la mamá, etcétera, pero no como rutina, porque muchas veces uno llega a la maternidad y a veces antes de tiempo, por eso también es importante saber cuándo ir. em, y los profesionales, por acelerar el proceso, instalan al tiro el suero con oxitocina y eso no debe ser, pero sí hay muchas maternidades que lo tienen lamentablemente ni siquiera protocolizado, sino es como un mal hábito que tienen como de repente en los turnos y cosas así. Entonces por eso uno también puede preguntar y no tan solo uno como mamá, sino también como pareja o como acompañante significativo de la mujer. ¿Por qué razón se está realizando tal procedimiento? ¿Ya? Y quizás no una forma como así abrupta o como buscando quizá algún tipo de conflicto, sino con, en el fondo, transmitiendo también la necesidad de saber si es que eso, o sea, si todo va a salir bien, independiente que se haga eso o no. Ya de repente ahí queda la duda, como en verdad va todo bien, va con los tiempos del trabajo parto que corresponden, no hay por qué acelerar esto, y en verdad solo lo están haciendo para que salga rápido el parto, y eso no está bien, ¿ya? El bebé tiene sus tiempos, la mamá también, y no hay por qué exponerle a un procedimiento que le va a generar más dolor solamente para que termine luego, ¿ya? Sobre la episiotomía, considerémoslo como un procedimiento solo de urgencia, ¿ya? ¿Y cuándo es que uno piensa en realizar este procedimiento? Es cuando viene saliendo la cabecita del bebé por el canal del parto y este anillo, por así decirlo, ¿cierto? Por donde está saliendo la cabecita del bebé, genera resistencia, es decir, la cabecita intenta salir y no sale, no sale, y es porque no da más el tejido, ¿cierto? Que es la vulva finalmente, que no da más el tejido para que salga la cabeza del bebé. Y como estamos en ese momento en que, pucha, ya no alcanzamos a pasar una cesárea, que llamemos al anestesiólogo, sino que ahora hay que resolverlo, lo que nosotras hacemos como matrona o los ginecólogos que atienden parto es anestesiar la zona previamente, no es como así cuero de chancho hacer el corte, es anestesiar la zona con un anestésico local y una vez que yo confirmo que la mujer no tiene sensibilidad en esa zona, yo realizo recién ese corte de urgencia que es para poder permitir que salga la cabecita del bebé. Y ese corte no queda ahí, sino que uno después lo sutura, ¿cierto? Y se preocupa que quede todas las capas de todo ese corte que uno realizó de la manera más homogénea posible, ¿ya? Pero es un procedimiento que uno lo toma en el momento y se lo informa también a la madre o al acompañante, ¿ya? No es que uno llegue y lo haga nomás, sino que uno dice, miren, está la cabecita del bebé con mucha presión, no está saliendo por el canal del parto, sugiero que hagamos este procedimiento que es bajo anestesia y nos va a permitir terminar con esto sin ninguna complicación. Ya en el fondo también es rol del profesional que realiza el procedimiento manifestar esta acción que va a realizar de forma urgente. Ya de repente uno tiene que entender también que no queda otra salida, ya que vamos a perder más tiempo quizás pasando una cesárea, que vamos a tener que devolver la cabecita del bebé para arriba y sacarlo por otra vía. Entonces, de repente es la forma de sacar rápido esta situación porque piensan que el bebé ahí también está bajo una situación de estrés, ¿cierto? Que tiene que salir. Así que solo en esos casos se fundamenta que se realice este procedimiento. Ahora, con respecto a la anestesia, es importante que sepan que no produce riesgos. Ya generalmente nos da como algún tipo de desconfianza o temor, como estos medicamentos quizás podrán afectar a mi bebé o me podrán afectar a mí, ¿cierto? Para poder recibir a mi bebé y estar así alerta a todo lo que necesite. Y la verdad es que hoy en día se cuentan con técnicas anestésicas
bastante estudiadas, en muy bajas dosis también y que son muy efectivas para el manejo del dolor y no debería tener ningún riesgo ni para el bebé ni para la madre. Son muy bajos los casos de posibles complicaciones que puede generar y es parte también del rol del anestesista, que es el médico que coloca la anestesia, el informar respecto a todos esos posibles riesgos mediante un consentimiento informado, para que así nosotros tengamos la seguridad de que esto en el fondo es en beneficio de que nosotras no tengamos dolor y de que así fluya también todo bien con el trabajo de parto, porque sabemos que si hay dolor, hay estrés y se bloquea la oxitocina. Entonces, al disminuir la sensación de dolor, que ese es el bloqueo que genera la anestesia, no me bloquea mi movimiento de las piernas ni nada por el estilo, sino que es un bloqueo que abarca a nivel como pélvico, ya como toda esa zona queda en el fondo anestesiada, pero sin pérdida de movimiento. En el fondo yo igual voy a poder tener libertad de movimiento y todo durante lo que me dure la anestesia. Y debe estar también bajo la solicitud de la madre, ya ni siquiera del acompañante significativo ni del médico, es la madre quien debe solicitar la anestesia. Y tampoco uno como profesional puede ofrecer la anestesia o imponer la anestesia, así como, oye, ya estás con mucho dolor, pidamos anestesia. No, uno pregunta y también uno ni siquiera debería preguntar como si la persona quiere anestesia, porque claramente si nos sentimos muy superados por el dolor, lo vamos a pedir, ¿cierto? Así que siempre debe ser solicitada por la madre. Nunca pueden recibir anestesia de manera obligada, forzada o porque el médico lo considera, ¿ya? Así que eso también es voluntario. Y vamos a ver después también herramientas que yo puedo utilizar de manera no farmacológica previo a comenzar quizás con un dolor más insoportable para manejar el dolor con otras técnicas y que quizás puedan estar a mi alcance y que también mi pareja o mi acompañante significativo me pueda acompañar, ¿cierto? Aplicar estas técnicas para el manejo del dolor. Sobre la cesárea. También se considera un procedimiento solo de urgencia o por indicación médica justificada cuando se programa. ¿Ya? Y cuando decimos solo de urgencia, puede ser por urgencia de la madre o del bebé, ¿cierto? Porque al bebé quizás le bajaron los latidos de un momento a otro y no los recupera. Y a veces cuando se realiza la cesárea se dan cuenta, que tenía el cordón, por ejemplo, enrolladito en el cuello, entonces eso no permitía que le llegara sangre al bebé y quizás por eso bajó los latidos. O porque la mamá le pase algo, X cosa, también hay cesárea de urgencia. Pero si no, si es porque la mujer quizás lleva mucho rato o para la gente, ¿cierto? Que está de turno ya pasó mucho rato y no pasa nada, no, debe estar muy justificada. Y también hay indicaciones de cesárea que son sí o sí respaldadas científicamente y que también ahí ustedes pueden revisar. Después de la presentación también les voy a adjuntar a sus correos un documento que explica también cuáles son las indicaciones de cesárea justificadas para que ustedes sepan si calzan alguno de esos casos o no en caso que les indiquen una cesárea. Que los típicos casos son porque el bebé es muy grande, o también si es que tuviese alguna complicación y que sea necesario atenderlo inmediatamente después de sacarlo del útero, etcétera. Pero no son muy escasos los casos de indicación de cesárea programada. Por otro lado, los pujos. Los pujos también en las películas generalmente uno tiende a observar, ¿cierto? Como a esta mujer ahí como toda roja haciendo fuerza así y que todos le dicen puja, 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 ¿cierto? Y ella gritando así, casi que se revienta. Y tenemos como ese imaginario de lo que es como el parto y los pujos, pero es todo lo contrario, ¿ya? Lo ideal es que los pujos sean voluntarios, es decir, cuando yo sienta la necesidad de pujar. Y en el momento que ustedes estén en el trabajo de parto y sientan la necesidad de pujar, ahí recién me van a entender que uno de verdad le nace pujar, ¿ya? Porque es una sensación como de que uno se va a hacer caquita, ¿ya? Por eso los médicos a veces dicen, haga como que se está haciendo caquita, porque esa es la sensación que se genera cuando uno tiene el pujo. Y el pujo siempre debe ser como relajando, no presionando hacia abajo. ¿Por qué no? Porque dañamos el piso pélvico
Ya el piso pélvico son todas estas estructuras musculares y de tejido conectivo que sostienen nuestros órganos hacia arriba, ¿cierto? Y que se encuentran en la base de la pelvis. Y ya por el embarazo, que es un peso adicional, ¿cierto? El bebé ya se ve debilitado y más encima en el trabajo parto yo le voy a exigir y le voy a presionar más hacia abajo. Entonces, posterior a eso, quizás podemos generar una disfunción del piso pélvico que se manifiesta muy frecuentemente con la incontinencia urinaria o prolapsos de algunos órganos, por ejemplo, que es cuando algunos órganos tienden a salir a través de la cavidad vaginal, por ejemplo, y a veces están asociados, ¿cierto?, con estos pujos antes de tiempo o estos pujos excesivos durante el trabajo de parto. Entonces es muy importante cuidar nuestro piso pélvico también en este momento. Y para eso el pujo solamente se debe hacer cuando estoy en la fase de expulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la cabeza del bebé está saliendo. Antes de eso, no pujos, ¿ya? Ahí solamente dejar que las contracciones hagan su tarea. Y uno puede como profesional sugerir el pujo. Por ejemplo, cuando viene una contracción, yo la siento porque le pongo la mano en la guatita a la mamá y yo matrona digo, tienes una contracción ahora por si deseas pujar, ¿cierto? Yo sugiero que quizás aprovechemos esa fuerza del útero para también ahí con la respiración soltar, ¿cierto? Y dejar que descienda la cabeza del bebé. Entonces uno puede sugerir, pero nunca obligar. Eso de que a uno le estén gritando en el trabajo parto, puja, 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 no se debe hacer. Y en el fondo la mujer sabe en qué momento tiene que pujar y a veces con la anestesia uno no percibe las contracciones, pero sí la matrona con la manito en la guatita va sintiendo cuando viene la contracción y uno puede indicar, ahí viene una contracción por si quieres aprovechar de pujar, ¿ya? Así que eso en relación a los pujos es lo que se recomienda hoy en día. Con respecto a la sección del cordón, que es en qué momento cortamos el cordón umbilical, la recomendación es cuando éste deje de latir, ¿ya? Hay algunos profesionales que se ciñen a esa norma y hay otros que prefieren realizar el corte inmediato. Ahora también hay momentos en los cuales se justifica la sección inmediata del cordón, que es, por ejemplo, cuando el bebé no nace muy bien, ¿cierto? No nace quizás en las condiciones que serían normales, por ejemplo, llorando o rojito, ¿cierto? Sino que sale más como deprimido, que le llamamos nosotros, y ahí es inmediata la atención que se le debe realizar, por lo tanto ahí es de urgencia cortar el cordón para separarlo de la madre y realizarle las primeras atenciones. Pero de lo contrario, no hay ningún problema en que esperemos a que el bebé vaya al piel con su mamá, se conozcan y todo, mientras todavía está conectado a la placenta, ¿ya? Todavía no pasa nada. Así que una vez que deja de latir el cordón, generalmente ahí nosotros pinzamos el cordón y hacemos el corte o también muchas veces le ofrecemos a los papás o a la mamá, si que quiere hacerlo también, que corte el cordoncito. Ya, así que ustedes también pueden solicitar hacer el corte del cordón de su bebé si lo desean. La verdad, igual es algo simbólico porque en el fondo ahí está como recién eh, naciendo, en teoría, porque se está separando, ¿cierto?, de esta conexión con su mamá. Para algunas mamás tristes, como que no lo quiero separar de mí, pero también para otras personas es muy simbólico porque está ahí recién como recibiendo a su hijo por sí solo, ¿cierto?, en el mundo. Así que ahí cuando se corta el cordoncito, el bebé ya empieza a regular su respiración y todo, porque ya no respira a través del cordón, ¿cierto?, sino que tiene que empezar él solo a respirar y alimentarse. Así que también ahí empieza a veces a buscar el pecho materno. Ahí es como un momento de adaptación bien bonito. Y por eso es que los procedimientos del bebé son postergables. No hay nada urgente. Como les decía, lo único urgente es solamente si el bebé no nace en buenas condiciones. Pero si no, todo es postergable, que lo pesen, que lo midan, que le pongan la vitamina K, que es una inyección que se coloca en la piernita para que así no tengan riesgos de sangrado. Todo es postergable, así que lo limpien, no sé qué. Lo único ahí que uno privilegia es poder abrigar al bebé, porque imagínense que sale la guatita que está como a 37 grados Celsius y sale, ¿cierto?, este mundo frío, entonces ahí uno sí le pone el gorrito, los abriga un poquito y todo para que quede ahí el pechito con la mamá. Y por eso es importante esto que dice acá, el piel con piel inmediato,
porque de esa forma el bebé no pierde calor, porque al ponerlo al pechito directo de la mamá, todo descubierto ya, piel con piel, así literal es piel con piel, el bebé regula su temperatura, regula su frecuencia cardíaca, empieza a respirar, empieza a buscar el pecho, empieza recién a adaptarse a un mundo de manera respetuosa y amorosa y humanizada. Ya, no así como, que lo tironean para acá, eso que antes le pegaban al bebé en el potito los médicos, no, eso ya no se hace, ya, así que bebé nace, inmediatamente sale y uno lo coloca en el pecho de la mamá. Y en las cesáreas también, por si acaso, ya si alguna tiene la oportunidad de tener una cesárea, también se hace eso, o sea, uno saca a la guagua de el área abdominal, ¿cierto? Le saca por arriba, inmediatamente con la mamá. Si está todo bien, inmediatamente con la mamá. Ya en cesárea también se puede hacer piel con piel inmediato. Y la lactancia materna, también, como les decía, esta es la hora de oro, ¿ya? Porque en esta hora se realiza este piel con piel y también se puede iniciar la lactancia inmediatamente. El bebé instintivamente va a buscar el pecho materno. eh, y por eso también es que tenemos una hiperpigmentación en la gestación. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos oscurecen ciertas zonas de nuestro cuerpo. Una de ellas son las mamas, la areola, ¿cierto? Se pone más oscura. Y es porque el bebé no ve bien. Y lo único que él distingue son ciertas sombras, olores también. Entonces él siente el olor de la leche materna y también algo ve una sombra y lo reconoce como el pecho materno y así puede iniciar la lactancia. Ya, entonces ahí también es bien bonito como los bebés instintivamente buscan el pecho materno de esa forma. Y lo ideal es que dentro de la primera hora de vida se dé todo esto, ¿ya? Todo lo demás es postergable, todo se puede hacer después de esa hora, pero durante esa hora es ideal que ocurra todo este proceso, tanto con la madre como con el acompañante significativo que tengan en ese momento. Ahora, esto es como por así decirlo, como una gráfica de la OMS con respecto a todos los puntos de un parto respetado. Acá habla acerca de, ¿cierto? Que el trabajo de parto sea de manera respetuosa, que haya un apoyo emocional de un acompañante significativo, cosa que en pandemia se vio un poco dificultado, pero hoy en día ya se está normalizando toda esta situación que uno pueda estar acompañada en todo momento de la pareja o del acompañante que uno elija. Comunicación efectiva por parte del personal de salud, es decir, yo poder realizar todas las consultas que tenga, que me las respondan, que haya una buena comunicación, que me comuniquen los procedimientos que se van a realizar, por qué, cómo, quién dijo, ya en el fondo que exista ese trabajo en equipo con el equipo de salud. Estrategias también para el alivio del dolor, ya que se dispongan de estas estrategias, tanto las farmacológicas como las no farmacológicas. Eso quiere decir que si yo solicito la anestesia, por ejemplo, porque ya en verdad el dolor no lo puedo manejar por parte mía, que el médico no se demore 2 horas en venir a ponerme la anestesia, ¿cierto? Sino que se priorice esa solicitud que yo necesito para manejar mi dolor. También la vigilancia que se realice de cómo va el trabajo de parto, pero obviamente esto con criterio, ya eso quiere decir que venga la matrona o el médico a ver los latidos y todo eso, pero no a cada rato, ¿cierto? Entonces también ahí que hay una vigilancia criteriosa de cómo va todo el proceso de parto. También que se me permita ingerir líquidos y alimentos si lo deseo. No hay ninguna contraindicación de que ustedes puedan tomar agüita o alimentarse durante el trabajo de parto si lo desean. Al contrario, eso les da mucha más como, en el fondo, comodidad en este proceso en el cual ya nos vemos vulnerables. Entonces, no hay ninguna contraindicación para aquello. Eh, lo que sí, cuando nos van a colocar anestesia, un poquito antes o un poquito después se nos sugiere no consumir alimentos o tomar agua por el riesgo quizás de náuseas que puedo tener debido a algún medicamento anestésico, pero fuera de eso no hay ninguna complicación. Movilidad en el trabajo de parto, eso quiere decir que yo pueda tener la libertad de moverme como yo quiera,
y que también se me facilite eso, ¿cierto? En un espacio con distintos elementos, por ejemplo, como balones de parto, que hayan barandas quizá donde yo me pueda apoyar o que me pueda mover al menos ahí donde estoy en mi pieza, por ejemplo, para así también aliviar el dolor, porque hay ciertas posiciones que nos van a aliviar el dolor y que las vamos a ir conociendo a medida que las vayamos realizando. ¿Ya? Y cada una va a buscar alguna forma en la cual va a generar menos molestias cuando esté con contracciones. Em, bueno, y esto ya tiene más como relación, ¿cierto?, con lo asistencial, pero básicamente todos estos puntos deberían respetarse y facilitarse en una maternidad. Este es un ambiente humanizado, ¿ya? Así se ve. Esta es la sala de parto humanizado del Hospital Luis Tisné, o si no me equivoco, no, estoy pronunciando, del Pino. Y esta no sé de qué mater será, pero esa sí la reconozco que es del Pino porque hice una práctica ahí cuando era estudiante y es lo ideal, ¿ya? En muchos hospitales ya existen salas de parto humanizado y en clínicas también, ¿cierto? Uno puede solicitar estar en estas salas si lo desea. Y humanizado se refiere a que se presten espacios que permitan, en el fondo, humanizar este proceso. ¿Y qué quiere decir humanizar? Que en el fondo sea como muy mamífero, muy como íntimo, muy también en el fondo que se dé como este ambiente natural que nosotras buscamos también para parir. Y ahí yo siempre hago la comparación, por ejemplo, con las gatitas. Por ejemplo, las gatitas cuando van a tener a sus gatitos, buscan un lugar con luz tenue, ojalá bien oscura, silenciosa, íntima. Bueno, a ellas no les gusta estar acompañadas, pero a nosotras sí nos alivia estar acompañadas y también poder moverme libremente. Entonces, ante ese ambiente se libera la oxitocina. Ya, en cambio, ante un ambiente estresor, por ejemplo, están todas las luces prendidas, pasan a cada rato los médicos o los estudiantes, los internos, y que me quieren hacer el táctil y no sé qué, y no puedo estar con mi acompañante significativo, ¿cierto? Eso me genera mucho estrés y la oxitocina ahí se ve bloqueada y por lo tanto se empieza a obstaculizar el trabajo de parto, ¿cierto? No fluye como debería quizás, como en un ambiente como este que vemos acá, ¿cierto? Que es lo ideal. Y acá está lo que pasa cuando no tenemos este ambiente, que comienza la cascada de intervenciones. ¿A qué se refiere eso? Y acá hace relación con este concepto de violencia obstétrica que estábamos hablando en un principio. Si yo llego tempranamente a un hospital o una clínica, al tiro, yo llegando, me van a pinchar. Eso es claro, ¿cierto? Para tomarme exámenes, van a decir, voy a aprovechar a ponerte la vía, aprovechando que te va a pinchar, entonces uno queda al tiro instalada con un suero, ¿cierto? ¿Y eso qué va a generar? Que yo no tenga libertad de movimiento, ¿cierto? Porque voy a estar ahí con el suerito, quédese acostadita aquí nomás. Y eso obviamente va a desencadenar hormonas del estrés porque no me puedo mover, tengo dolor, entonces, ¿qué hago? Y a veces tampoco en un principio quizás dejan ingresar a nuestro acompañante mientras no estemos como ubicadas en algún lugar. Entonces ahí se genera un ambiente ya estresor inicial. Esto puede generar que se inhiba la dilatación del cuello uterino debido a que no se está liberando oxitocina de manera natural, ¿cierto? Y ante eso van a decir, uy, se te está frenando el trabajo parto, te va a poner oxitocina sintética para ayudarte. ¿Y qué pasa con la oxitocina sintética? Ya sí, va a acelerar quizá el trabajo parto, pero con contracciones más dolorosas, más intensas, y eso me va a llevar quizás a requerir anestesia tempranamente. Y eso quizás me va a disminuir la sensación de pujo porque no voy a sentir mis contracciones. Y eso finalmente va a hacer que yo necesite más oxitocina y así, ¿cierto? Como una vuelta entre anestesia, oxitocina. Y a veces, ante tanto medicamento, ¿qué pasa? Pueden sobreestimular el útero o disminuir las contracciones del bebé, que es lo que es el estrés fetal, y eso es indicación de cesárea. Entonces, finalmente,
a raíz de esto y que fue pasando de acá para acá, para acá, para acá, para acá, termina en un procedimiento que quizás se pudo haber prevenido. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante apoyar esta primera fase del trabajo de parto con un buen manejo del dolor, con información, con seguridad, ¿cierto? Con profesionales también que me puedan explicar si lo que me está pasando es normal o no, si voy a la urgencia todavía falta, porque de esa forma prevengo, ¿cierto? Iniciar ya todo este proceso estresante que ocurre a nivel hospitalario o clínico. Entonces, todas estas cosas las podemos dejar plasmadas también en un documento que se llama plan de parto y posparto, hoy en día le decimos también, porque ahí también van cosas que ocurren después del parto, ¿ya? Eh, ¿Qué es esto? Es un documento que es un documento legal, el cual se está implementando ya en muchas clínicas y hospitales públicos. Sin embargo, hay algunos hospitales que aún no lo tienen implementado como normativa, pero aún así, si uno lleva este documento realizado por uno misma y asesorado también por un profesional de salud, ellos también toman conciencia de eso, toman constancia y lo dejan en la ficha clínica. ¿Y esto para qué me sirve? En el fondo respalda cuáles son mis deseos eh, que yo tengo para mi parto, ¿ya? Entonces pueden ir acá primero información general, como datos de contacto, quién va a ser mi acompañante significativo, etcétera. Las preferencias durante el parto, por ejemplo, ciertas posiciones que yo quiero que me faciliten. Por ejemplo, me gustaría contar con un balón kinésico, ¿cierto? Que esta pelotita en la cual uno puede realizar movimientos de pelvis para poder aliviar el dolor. Me gustaría contar también con un guaterito, porque yo sé que el calor me sirve también para aliviar el dolor. No me gustaría que indujeran mi parto o que me pusieran oxitocina sin que esté medidamente justificado. Yo voy a pedir la anestesia cuando yo quiera, no quiero que me la estén ofreciendo. Puedo dejar plasmado ahí todos esos deseos. Sobre las preferencias de parto, también si es que todo va bien, me gustaría quizás tener esta posición de parto versus estar acostada con las piernas para arriba, ¿cierto? No sé, por ejemplo, prefiero tener a mi bebé en cuadrupedia eh, o en agua. También hay clínicas y hospitales que ofrecen los partos en agua. También el tipo de anestesia, cierto que deseo o cuando lo deseo, la persona que quiero que esté conmigo en el parto. De repente también nos pasa que las mujeres a última hora dicen, no, saben que no quiero que entre mi pareja, quiero que entre mi mamá, porque no sé, las parejas a veces se ponen muy nerviosos o no sé, y ellas se sienten quizás más seguras con su mamá y está bien, ¿ya? Y uno puede cambiar el acompañante significativo siempre y cuando sea deseo de la mujer, ¿cierto? Y sobre el posparto, uno también puede ahí dejar detallado si en el fondo uno quiere, por ejemplo, si se llevan al bebé a hacerle los procedimientos después de esta hora de oro, ¿cierto? Si quiero, por ejemplo, que en ese momento vaya con mi pareja, que no quede solo, que en la noche, por ejemplo, no se lo lleven, porque a veces se lo llevan, ¿cierto? Como a la sala cuna, que les dicen, y ahí les dan fórmula. Entonces yo también puedo dejar explicitado si no quiero que le den fórmula, si mi bebé está llorando y tiene hambre, me lo traen, o siempre quiero estar con mi bebé, quiero tener alojamiento conjunto con mi bebé, porque solo le quiero dar leche materna y fórmula solamente si está muy justificado, es una urgencia, yo no puedo darle leche, etcétera. Uno también puede decidir eso porque arbitrariamente los profesionales les dan fórmula a los bebés, ¿cierto? Cuando no están con su mamá, sin consultarles previamente. Y sabemos que lo ideal es la leche materna, por sobre todo, a menos que esté muy justificado, ¿cierto? Que se inicie alimentación con fórmula paralelamente, pero lo ideal es la leche materna. Así que todas esas cosas pueden ir incluidas en un plan de parto. Y ustedes pueden encontrar en internet distintos planes de parto que tienen descargables algunos hospitales o clínicas y que pueden irlo adaptando a su propio plan de parto, ¿ya? Y este documento pueden revisarlo con su médico, con su matrona tratante. Pueden informarlo ustedes cuando lleguen también a la urgencia, a la clínica, ya con trabajo parto, para que así todos los profesionales de salud que van a estar en torno a este proceso estén enterados de cuáles son sus deseos y también teniendo en
en el fondo presente que ante una urgencia a veces hay cosas que lamentablemente no se pueden hacer, ¿cierto? También hay que ser comprensivo en ese sentido. En el parto a veces ocurren cosas que uno no espera y ahí lamentablemente prima la salud de la mamá o del bebé versus quizás lo que estaba más detallado en el plan de parto. Así que siempre abiertos también a que algo puede ocurrir. Así que eso era la presentación sobre estos términos, estos puntos muy importantes sobre el parto respetado. Acá está nuestro correo del programa madresypadres@uc.cl, donde pueden pedir consejerías individualizadas. También si quisieran tener alguna asesoría como más individual con respecto al manejo del dolor en el trabajo parto, técnicas, practicar incluso, o también una consejería más individual sobre lactancia y venir acá presencialmente a tener la atención con nosotros, podemos ver las técnicas de lactancia y todo eso. Ahí nos pueden escribir ese correo y podemos agendar una atención eh, más específica, ¿cierto?, a lo que ustedes quieran ver. También puede ser de manera online, pero también está abierta esa puerta por si quieren venir presencialmente. Acá tenemos modelos de bebés, de cosas, así que podemos hacer más cosas prácticas. Nuestro Instagram es Salud y Bienestar UC, ¿cierto? Que nosotros estamos bajo el alero de Salud y Bienestar Estudiantil, así que en ese Instagram es donde publicamos siempre todas las actividades que hacemos. También a través de los correos que les mandamos, les estamos siempre avisando. Y recordarles, como siempre, que becas y beneficios, ya sea los cupos de sala cuna, jardín infantil, la beca de banner para priorizar la toma de ramos, que es para mamás y papás, esos 3 beneficios por si acaso, pueden solicitarlos al DACE. Ya nosotros no vemos nada relacionado con beca y beneficios, sino que lo ve el Departamento de Asistencia Socioeconómica y ese es el correo de ellos, que es dace.uc.cl. También hay una beca en rebaja de arancel que también ellos tienen la información para entregarles cómo la pueden solicitar, que es para estudiantes que son mamás y papás. Esto enfocado a estudiantes de pregrado por si acaso. Y en posgrado hay también la posibilidad, tanto para posgrado y pregrado, también de la suspensión de estudios por motivos de embarazo y lactancia materna, que se da solo a las mamás, ¿ya? Para que sepan igual que tienen esa opción en caso de que la necesiten suspender algún semestre, 1, 2, ¿cierto? O indefinido, a raíz de embarazo o de lactancia y cuidado de niños menores a 2 años. Así que esos son los beneficios que pueden ahí consultarles al DACE. Y en este QR van a nuestra página web, donde también ahí encuentran información. Hay información sobre lo que hacemos en el programa, las consejerías, también los mapas de las salas de lactancia que tenemos en los campus. Y también de los mudadores, que los mudadores también están ubicados en baños de hombres, en baños mixtos o como universales, así que ahí los papás también se pueden hacer cargo de este cuidado compartido en ese sentido, ¿ya? Así que esa es la presentación. Voy a dejar de grabar ahora.